Bendito Papá, te damos gracias por poder permitirnos una vez más estar en tu casa, dispuestos a formarnos, a aprender, a entender y a crecer lo que tenés para nuestras vidas. Danos luz, danos entendimiento para poder avanzar, Papá. Que yo pueda ser simplemente un vaso en tus manos para transmitir el conocimiento que has puesto a nuestro alcance hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a continuar con este proceso que venimos desarrollando, con cuestiones básicas, elementales, que a veces o generalmente los que tenemos tiempo de vida de iglesia las hemos considerado asumidas. Y a veces aquello que tenemos como asumido no lo tenemos correctamente entendido, comprendido, no nos lo han enseñado correctamente, entonces seguimos transitando en esto básico, haciendo hincapié en Hebreos 6, del 1 al 3, cuando el escritor decía, tenés que ponerme ahí vos, en la notebook. En el notebook pone presentar en el Google Meet. Así les compartimos la pantalla. A ver un momento. Sí está, ya conecto. Presentar, ¿le encontrás cómo es? A ver. Bien. La pantalla del PowerPoint, la diapositiva directamente. Vamos a esperar que aparezca ahí en pantalla la pantalla. Así pueden seguir la lectura. A ver, un momento. Bien, ahí estamos. Bueno, entonces decimos que hacemos base en Hebreos 6, por tanto, dejando los principios elementales de la palabra de Cristo, avancemos a la perfección, no echando otra vez fundamento en las cuestiones básicas de los rudimentos: arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismo, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno. Nosotros sí hemos, en cierta manera, comprendido que si bien el escritor de los Hebreos dice, ya está, esto ya lo sabemos, avancemos hacia la perfección. Como sabemos que estamos en proceso de formación, tenemos que avanzar hacia la perfección, sí vamos a volver a seguir volviendo sobre estos rudimentos para comprenderlos correctamente. Ya hemos visto lo que, si bien no se menciona acá, que es la salvación o el proceso hacia la salvación, hemos visto la semana anterior el arrepentimiento de obras muertas y en qué consiste verdaderamente el arrepentimiento, en cuanto a que no era simplemente dolerse por pecar, sino era determinarse a no volver a cometer el mismo error, como punto fuerte de algunos de los muchos aspectos que desarrollamos la semana pasada. Y ahora vamos a hablar de la fe. Algo que es básico, es... Cérrame la puerta, se escucha mucho ruido afuera. Gracias, por favor. La fe lo tenemos como asimilado, asumido, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario tener fe para creer que hay un Dios y poder acercarse a Él. Entonces, desde el momento en que consideramos que desde el momento en que venimos a la iglesia, que nos convertimos, que llamémoslo de toda la forma que sea, ya tenemos fe. Sin duda que sí. Pero ¿cuál es la fe que nos han enseñado? ¿Cuál es la fe a la cual nos hemos aferrado? Habitualmente y en el último siglo especialmente se ha hecho hincapié en un punto de vista sobre la fe que es
claramente a la luz de la palabra incorrecto. No quiere decir que esté mal lo que vamos a decir y que no corresponda, pero no es el punto de vista que la palabra detalla. El primer punto de vista que mencionamos es el de la fe como esperanza temporal. Nos hemos agarrado de la fe, dame la pantalla. Nos hemos agarrado de la fe como una esperanza temporal, como algo que por fe voy a ser sanado, por fe voy a conseguir trabajo, por fe me va a ir bien, porque yo tengo fe, porque son promesas de Dios, porque nos dijeron que en la Biblia hay más de 5.000 promesas para sus hijos. Entonces, por fe vamos a adquirir el bienestar que esperamos para nuestra vida. Es una fe de esperanza temporal, esperanza para este tiempo, para lo material, para lo cotidiano que vivimos. No está mal, no es incorrecto, porque a fin de cuentas Dios pretende que nosotros alcancemos un bienestar. Pero cuando empezamos a analizar los evangelios y los escritos apostólicos, no se habla de esa fe, la fe que sana. ¿Cuántas veces en la palabra podremos encontrar un versículo que diga, tu fe te ha sanado? ¿Hay o no hay versículos así? A ver, ¿sí hay? ¿Sí hay? En español, o tal vez en inglés. Y en los originales griegos. Bien. El segundo punto de vista es la fe para salvación. La fe de esperanza temporal es aquella fe que ha proliferado en la iglesia del último siglo, enfocada en la sanidad, los milagros, la provisión, básicamente enfocada en la respuesta poderosa para nuestro bienestar. Pero esta no es una fe que dé acceso a la vida eterna, porque yo puedo ser sano por fe, por un poco lo que hablábamos la semana pasada de la neurociencia, de transformar nuestra mente, del poder de la palabra, que sale desde la mente con poder para aplicarse sobre nuestra vida. Pero eso no es una fe que me dé acceso a la salvación, a la eternidad. Se fue, dijo mi madre alguna vez. Hace mucho que no te pasa, ¿viste? Ya la tenés dominada la tablet. Los hijos salvando a los padres en la tecnología. La fe de esperanza temporal hace que el hombre, el ser humano, se acerque a la iglesia, se acerque a creer por necesidades egoístas, convirtiéndonos en el centro de atención. La mayoría llegamos a la iglesia de esta manera, porque tengo una necesidad, porque estoy enfermo, porque estoy mal, por muchos motivos que necesito de algo que no encuentro en otro lugar. Entonces voy a probar con la iglesia cristiana evangélica, tal vez ahí encuentre una respuesta, una solución. Entonces siempre termino siendo yo el centro y no Cristo. Por eso existen, lamentablemente, las mega iglesias que tienen miles y miles de personas, iglesias, congregaciones llenas de creyentes, pero solo Dios sabrá cuántos de esos miles de creyentes serán salvos. ¿Cuántos de todos esos creyentes son verdaderamente cristianos? ¿Cuántos de esos miembros son hijos? ¿Cuántos son miembros articulados al cuerpo y no miembros descoyuntados, individuales, que viven en solitario, que aunque dicen tener una fe, aunque llenan un estadio, un salón, un lugar, no avanzan en cuanto a su formación espiritual? La Escritura no muestra una sola ocasión en que el término fe esté acompañado de sanidad o sano. La traducción que tenemos es una acepción que le ha dado, pero no es correcta. En el sentido que conocemos sanidad, hablamos, porque sanidad, en la idea original cuando se escribía, estaba ligada, asociada a salvación.
cada vez que Jesús dijo, tu fe te ha sanado, estaba diciendo, soso, tu fe te ha soso, para mezclar español y griego. Soso se traduce por sanado o salvado, pero en realidad está haciendo alusión a la salvación. O sea, estás enfermo de muerte y por fe fuiste sano, por fe te salvaste de esa enfermedad. Pero siempre siempre se hizo referencia en el griego a la salvación, enfocada en la eternidad. Lo más parecido que podemos encontrar a fe ligado con sanidad física es en Isaías, cuando Isaías dice, por sus llagas fuimos nosotros sanados, que algunas versiones lo traducen curado. Ahí sí está haciendo referencia a la sanidad física, pero en el contexto general de toda la expresión de Isaías está haciendo referencia a la salvación del alma por el nuevo nacimiento del Espíritu. O sea, por más de que esto es algo que venimos resaltando ya desde hace un buen tiempo, en que cuando Isaías dijo, por sus llagas hemos sido nosotros sanados, y nosotros por ahí decimos, pero al fin de cuentas, ¿cuántos cristianos terminan muriendo por falta de salud en sus cuerpos? ¿Qué pasó con ese verso de Isaías? ¿Hace referencia a lo físico, a la sanidad física? Sí. ¿Hace referencia a recuperar la salud física? Sí. Pero el completo de toda la idea está enfocado a lo espiritual, porque está hablando de la obra de redención de Jesucristo en la muerte y resurrección, y lo que Jesús vino a salvar en esa obra es el alma mediante el renacimiento del espíritu. Por una cuestión de gobierno del espíritu sobre el cuerpo, es que deberíamos alcanzar la sanidad física. Deberíamos, pero eso tiene dos aristas. Uno, es voluntad de Dios. Dos, tengo gobierno de mi cuerpo desde mi espíritu, porque a veces Dios tiene la voluntad de que seamos sanos, pero nos otorga la potestad de sanar a nosotros. Y un poco a este aspecto vamos a ir con lo que mencioné en el mensaje que envié esta tarde, cuando dije, puede sonar duro, pero somos una congregación débil en la fe. Yo sé que alguno me dirá, ¿por qué dijiste eso? Vamos a ir, a medida que lo vamos desarrollando a este asunto de esta noche, vamos a entender por qué, aunque creemos en Jesucristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, en cuanto a la vida práctica, estamos en cierta manera lejos de alcanzar una posición de fe. La fe, dame la frase. Perdón. Sí. Igual pienso, si es su voluntad que yo atraviese algún tipo de enfermedad y que yo deje la vida en la tierra por culpa de esa enfermedad, por decirlo, bueno, tengo que saber que fue su voluntad usar esa enfermedad. Sin duda. Por eso dije, tiene dos aristas este aspecto de la fe como en la aplicación a la salud y a la sanidad del cuerpo. Puede ser voluntad de Dios, pero yo no llegué a ejecutarla, ponerla por obras. O puede ser voluntad de Dios que yo termine muriendo por ese motivo. Es totalmente sujeto. Primero la soberanía, por sobre todo la soberanía y la voluntad de Dios, como soberano, como determinante del universo. La fe, dame la pantalla siguiente. La fe como esperanza temporal, no. Se fue al fondo. Ahí está.
La fe como esperanza temporal es una aceptación incorrecta a lo que la palabra pretende enseñar. La fe como acceso a la salvación es la fe que Cristo soltó desde su interior. Cristo soltó esa fe. Cristo soltó la fe que permitía que lleguemos a lo eterno, que podamos visualizar lo espiritual y eterno para luego empezar a manifestarlo en la carne. Romanos 1, 16 y 17. Acá encontramos, en cierta forma, los requisitos para acceder a la salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. El justo vivirá por fe. Básicamente, en este verso encontramos sintetizados los requisitos que nos dan acceso al camino hacia la salvación. En base al arrepentimiento, una persona pasa de muerte a vida, pasa de debilidad a poder. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Yo paso de la debilidad de un cuerpo sujeto a la corrupción y a la muerte en el tiempo, a tener un poder de vida, un poder que me va a permitir vivir. Te ve ahí el mouse por ahí, digo, me vas a mutear. Entonces, necesitamos creer teniendo fe para que esto sea el inicio de arrepentirse. Primero se cree, luego nos arrepentimos. Primero accedemos al poder de Dios que nos va a salvar. Cuando creemos, damos lugar a que el poder de Dios, mostrado en la resurrección de Jesucristo, actúe en nosotros. Y eso nos empieza a traer la convicción del pecado que hablábamos la semana pasada, y esa convicción de pecado nos permite tener la voluntad de arrepentirnos de haber dado la espalda a Dios. Creer simplemente es reconocer que Dios existe, reconocer que Jesucristo es su Hijo, que es el Redentor, pero creer teniendo fe es animarse a seguir su dirección, a recibir su dirección y seguirla. Porque muchos creen, la Biblia misma lo dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Conocen la Escritura, conocen la voz de Dios, conocen la obra del Hijo, creen que Jesús fue el Hijo, creen que murió, que descendió al Hades, que exhibió públicamente a los demonios cuando triunfó sobre ellos, que dio libertad e hizo resucitar muertos en ese momento, que resucitó Él mismo, que ascendió a los cielos, que volvió a bajar, que se mostró 40 días, que volvió a subir, creen todo eso, pero tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque le temen a Dios, no tienen temor de Dios. Le temen a Dios, le tienen miedo porque no llegan a creer con fe, es decir, no llegan a haber escuchado esa voz y estar determinados a seguirla, a que sea su dirección. Siguen posicionados en contra de la voz que proviene del cielo. Entonces, obedecer a esa voz que llama hace que una persona que estaba llena de pecado pase a ser justa. Eso es el proceso que nos permite hacer el arrepentimiento. El justo vive por fe, dice Pablo, tomado de Habacuc, que dijo, el justo por la fe vivirá. Esa fe que permite entender que el pecado ya no es causa de separación para con Dios el Padre. De hecho, este Dios, Padre, ya dejó de lado el pecado. Entonces, esa fe es la que nos llevará a perseverar y permanecer. Silencio. Esa es la fe a la que podemos acceder como poder para salvación, no creer. Entonces, como primer punto importante de comprender correctamente la fe, no es lo mismo tener fe que creer, no es lo mismo ser creyente que ser cristiano. Esto lo hemos diferenciado en los últimos tiempos.
El creyente cree que Dios existe, que Jesús es el Hijo. El cristiano es un pequeño Cristo, es un reflejo del Hijo de Dios. Entonces una cosa es creer y otra cosa es fe. El mundo está lleno de crédulos, lleno de creyentes, pero no todos tienen fe. ¿Qué es la fe? Definición de fe, Hebreos 11:1. Está atento, está atento la gente de multimedia. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo, para que no hacerlos pensar mucho, necesito un pequeño tricito para esto. Me refleja la luz acá en la pantalla. Ya les tiré de una ahí las definiciones. Fe, el original es pistis, que significa confianza en Cristo para salvación. Ahí ya vemos que no es simplemente creer, que ya no es simplemente procurar sanidad o algo así. Confianza en Cristo para salvación. Razón, la fe es la razón que nosotros tenemos para saber que vamos a ser salvos, que vamos a alcanzar la salvación. Pistis significa eso, confianza en Cristo para salvación, razón suficiente para saber que alcanzaré la salvación. Creer no es suficiente para saber que seré salvo. Fe sí es suficiente. Certeza de lo que se espera. Certeza es hypostasis. Ponerse debajo de. Es decir, la fe es una confianza en Cristo para ser salvo cuando me pongo debajo de Cristo. Cristo está en las alturas, viéndolo físicamente, en los lugares celestiales. Yo me pongo debajo de Cristo. Si estoy debajo de Cristo, no significa debajo que uno está arriba y otro está abajo, sino un debajo que abarca. Está seco esto, así que lo voy a tomar como ejemplo. ¿Le puedo sacar una florcita? Esta florcita está ahí y el vaso está acá. En la pantalla no sé si alcanzan a ver, pero bueno. Sí, de 10. Bárbaro. Esta florcita soy yo. Qué tierno que suena. Y esta copa es Cristo. Yo estoy me pongo debajo de Cristo, pero ese debajo implica una cobertura, una inmersión en lo que está por encima mío. Entonces, vamos armando la definición. Confianza en Cristo para ser salvo al ponerme debajo, dentro de Cristo en este caso. Convicción, demostración, no es que simplemente estoy seguro, estoy convencido de que va a suceder. Es una demostración, es una comprobación con pruebas. Y acá podemos ver la definición a modo completo de lo que el escritor de Hebreos estaba diciendo. Confianza en Cristo para ser salvo porque me pongo debajo y dentro de Cristo y lo demuestro a aquello que espero que suceda, con pruebas. Eso es verdaderamente la fe. Es decir, la fe no es una esperanza de lo que quiero, pretendo o necesito. No es la esperanza de que lo voy a alcanzar. No es que lo voy a alcanzar si estoy convencido de que así va a ser. La fe es algo que no puede provenir del hombre porque es la seguridad de un acontecimiento espiritual. La fe es la seguridad de un acontecimiento espiritual y eterno, que aunque no lo veamos, por eso dice la fe de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, aunque no lo veamos en el ámbito físico y material, reconocemos que ya sucedió en la eternidad. Por tanto, en algún momento de nuestro tiempo se va a demostrar materialmente. Lo voy a reiterar a esto que escribí para que no haya dudas. La fe es algo que no puede provenir del hombre porque es la seguridad de un acontecimiento espiritual y eterno, que aunque no lo veamos en el ámbito físico y material,
reconocemos que ya sucedió en la eternidad, por tanto, en algún momento de nuestro tiempo se va a demostrar materialmente. ¿Queda claro lo que profunda y concretamente es la fe? Te veo los ojos chiquitos. Entendemos que lo eterno, lo espiritual, así como se dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, entendemos que lo eterno y lo espiritual, Cristo ya había sido muerto y resucitado antes de que Adán apareciese en la tierra. Eso lo entendemos. Bien. Dios dice que nos formó, nos diseñó antes de la fundación del mundo. Un día nosotros nacimos, un día Cristo nació del vientre de María y llegó a sus 33 años aproximadamente y se entregó a la obra de la cruz. Bien. Lo que ya había sucedido en lo eterno, en la eternidad, en lo espiritual, un día se materializó, se demostró en el tiempo. ¿Sí? Jesús sabía que iba a morir e iba a resucitar. Lo sabía por fe. ¿Cuál fe? Esa fe que provenía de lo eterno y espiritual con la seguridad de que eso ya había sucedido en el ámbito eterno y en algún momento se iba a demostrar en lo material. Entonces, lo apliquemos a lo que más normalmente a los seres humanos necesitados nos urge: la sanidad o la provisión financiera. Dios sabe que yo necesito estar sano porque ha puesto en mí un llamado de viajar a las naciones a evangelizar, por ejemplo. Entonces necesita que yo esté sano físicamente. Y yo recibo, en mi intimidad con el Espíritu Santo, recibo la voz de Dios que me dice: vas a ser sano físicamente. Yo tengo fe de eso. No una fe como esperanza, sino una fe como una seguridad de que esa sanidad física mía ya sucedió en lo espiritual, en lo eterno. Yo en lo eterno ya fui sano, en mi interior y en mi cuerpo también. Esa seguridad proviene porque tengo una confianza al estar introducido en Cristo. Yo ya lo vi. Dios me mostró en visión que voy a ser sano. Entonces tengo una seguridad de un acontecimiento, de algo que ya pasó en la eternidad. En la eternidad yo ya sané mi cuerpo. En la eternidad yo ya sané mi cuerpo. Pero hoy todavía estoy enfermo. Si esa fe es real, es genuina, no solo una esperanza, porque la seguridad que tengo proviene del conocimiento espiritual, hoy, mañana o en el momento que Dios lo haya determinado, va a suceder la sanidad en mi cuerpo, porque ya pasó allá. O sea, sabemos que un día va a venir el rapto y Cristo va a volver. Sabemos que Cristo viene por segunda vez. ¿Alguno duda de eso? Nosotros todos estamos 100% seguros, no sabemos cuándo, pero no tenemos ninguna duda de que Cristo vuelve por su iglesia. Eso es fe. Porque si bien en la historia del tiempo todavía no sucedió, en la eternidad sí sucedió. Entonces nosotros tenemos la seguridad de que eso que ya sucedió va a verse en hechos. Es como tener la máquina del tiempo. Entonces, ¿te acordás de la película Volver al Futuro? El tipo fue al futuro y encontró una revista con los resultados deportivos de los últimos 50 años y volvió hacia atrás. Él ya vio el resultado. Él ya vio el campeón del mundo de Qatar 2022. Entonces, en diciembre del año que viene, el tipo fue y puso todo en los sitios de apuestas. ¿Por qué? Porque tenía una seguridad. ¿De dónde venía esa seguridad? De un acontecimiento que ya había sucedido.
pero en el tiempo todavía no se veía. ¿Me entendés? Eso mismo sucede con la fe. Eso es, en síntesis, la fe. Por eso la fe no puede provenir de nuestro esfuerzo, de nuestras ganas de creer, porque es espiritual, es eterno. Y nosotros solo accedemos a lo espiritual y eterno por Cristo, en Cristo, estando dentro de Cristo. Es que tomamos conocimiento de la memoria, recuperamos la memoria. Una cosa son los recuerdos, que es lo que vos viviste desde que naciste y está almacenado en tu mente. Y otra cosa es la memoria. La memoria es lo que Dios formó y aconteció en la eternidad. El recuerdo es lo que tenés vívido de la historia que vos habitaste. Entonces, la fe proviene de la memoria eterna. Y en algún momento sucede en nuestro tiempo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo ahora? La fe es el camino a la salvación, no el camino a una vida llena de lujos, placeres, salud y providencia. Y esas cosas pueden suceder por añadidura y misericordia de Dios, pero la fe es el camino a la salvación eterna, al estado final de nuestras almas. Entonces no tenemos que aferrarnos a la fe para estar bien ahora. Tenemos que aferrarnos a la fe para alcanzar salvación. Y desde esa posición podremos tomar las añadiduras. Fe no es perfección. A veces también relacionamos que por fe tenemos que llegar a ser perfectos, a llevar una vida sin inmaculada, sin mancha, sin error, sin pecado. Porque al mínimo error, ahí está el cristianito. ¿A eso vas a la iglesia vos o no? Hebreos 11 describe la galería de la fe. Empieza a nombrar muchos héroes, grandes personajes de la Biblia de fe, que fueron galardonados por su respuesta a la voz directiva del Espíritu. Por la fe se salvó la familia de Noé, por la fe de Noé se salvó su familia. Por la fe Abraham se multiplicó hasta bendecir a todas las naciones. Por la fe Enoc no vio la muerte, sino que fue trasladado con Dios. Pero nunca se dice que eran perfectos. Simplemente creyeron y obedecieron. No importa cuánto fruto de pecado, cuánto error, cuánto desliz tengamos en nuestra vida. Por supuesto que mientras mejor nos ubiquemos, menos deslices tendremos, pero Dios no está viendo eso. Dios no está viendo nuestro error. Dios está viendo nuestra fe en cuanto a que escuchamos su voz, su dirección y la obedecemos. Consecuentemente, mientras más obedezcamos, más obras del Espíritu produciremos. Y mientras más obras del Espíritu produciremos, es una ecuación simple. Menos obras de la carne produciremos. Mientras más tiempo nos ocupamos del Espíritu, menos tiempo le daremos a los sentidos. La fe no la puede portar el que está en Cristo y el que no, porque la fe, el que no está en Cristo no la tiene. Ay, no tengo fe, mira. Tenés fe, bien, repito lo que dice Fer para que entiendan el planteo. ¿Cómo podemos, por qué utilizamos este método equivocado de ir y orar a alguien, a algún incrédulo y decirle, tenés fe y vas a ser sano? Ahí volvemos a lo que desarrollamos desde el inicio. La fe no es lo que te sana, la fe te salva. Tal vez sea sano. La fe es para arrepentirte, no para recuperar la salud. Entonces nosotros vamos y oramos por un incrédulo y le decimos, tenés fe, así sos sano. Evangelio de prosperidad, evangelio de sanidad y milagros, evangelio para el bienestar humano.
lamentablemente así hemos crecido. Esto data del último siglo, los últimos 2 siglos de la iglesia cristiana, en que se ha proliferado con esta fe, se ha evangelizado con esta fe. La fe que te hace estar bien. La fe no es para que estés bien, la fe es para que alcances la eternidad. Si luego podés llegar a estar bien acá en la tierra, bárbaro. Y si no, bárbaro también. Entonces nosotros, si lo entendemos correctamente, ¿por qué? Muchas veces, nosotros somos una congregación en que Dios nos ha ido dando en los últimos años una comprensión, un entendimiento de conceptos espirituales más precisos y menos erróneos. No obstante, estamos creciendo conceptualmente, estamos conociendo bastante, pero seguimos siendo débiles en la fe. Porque ¿cuántos milagros de sanidad hemos visto? ¿Cuántos milagros de provisión sobrenatural hemos visto en casi 10 años que tenemos como congregación abierta en un salón? ¿Hemos visto? Sí, hemos visto. Hay testimonio de que lo hemos visto. Pero ¿por qué no lo vemos como pan diario? ¿Por qué no sucede a menudo? ¿Por qué no sucede que entra alguien enfermo y al ratito por el fluir de la alabanza es sano? Porque somos una congregación débil en fe. Tenemos mucho conocimiento. Estamos adquiriendo mucho conocimiento. Pero estamos muy lejos de posicionarnos en lugares celestiales. Sabemos de esto, pero lo sabemos desde acá. Nos falta estar acá. Es como que Cristo está acá. Yo estoy abajo. Deberíamos estar ahí para estar con Él en lugares celestiales. Y que la fe se vea por obras. Entonces decirle a alguien, tenés fe que vas a ser sano, es un entendimiento incorrecto. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es un poquito más duro. Tenés fe y arrepentite de darle la espalda a Dios para que puedas conocer a Jesús y alcanzar salvación. Pero yo me quiero sanar de esta hernia de disco que tengo. No importa eso, olvídate de eso. Procura ser salvo. Tal vez Dios en su misericordia también te sana de la hernia de disco. Pero lo más importante no es que tu cuerpo ande bien, derechito, sin dolores, sino que tu alma ande bien, derechita, sin padecimientos. El punto es ese. Crecimos en un evangelio desviado, incorrecto de la verdad. Ahora estamos en un proceso de aprender los rudimentos básicos de manera correcta. No podemos pretender estar sentados en lugares celestiales si no sabemos de qué se tratan los lugares celestiales. No podemos pretender tomar las bendiciones espirituales que en Cristo ya tenemos si creemos que un auto, una casa o la sanidad son las bendiciones espirituales. No lo hemos entendido, por eso no las podemos tomar. Ay, pero yo me aferro a la provisión, me aferro a un trabajo que me permita vivir cómodo, bien y darme un montón de gustos. No entendimos nada, o sea, estamos bajo una ducha y nos queremos abrazar el chorro de agua. Esa es la fe que hemos desarrollado en la iglesia. Una fe que vemos las bendiciones espirituales que fluyen como un chorro de agua y las tomamos y se nos diluye. Y por un ratito nuestras manos quedan mojadas, entonces creemos que la fe está dando resultado. Pero 5 minutos después, cuando la expusimos al ambiente habitual, porque no vivimos bajo la ducha, las manos se nos secaron. Las bendiciones a las cuales le dijimos bendiciones se nos diluyeron de la mano. Porque en realidad nunca llegamos a entender de qué se trata tener fe para sumergirnos en Cristo y sentarnos con Él en lugares celestiales. La fe
para alcanzar la salvación no toma en cuenta las obras. Solo mide el reconocimiento de la redención mediante Cristo Jesús, La fe para alcanzar la salvación no toma en cuenta las obras, solo mide el reconocimiento de la redención mediante Cristo Jesús. El mismo ejemplo de siempre, el delincuente junto a Jesús en la cruz. ¿Qué obra hizo? Ninguna. ¿Cuánto reconoció que en Jesús había redención? Absoluta, 100%, suficiente para ser salvos. Eso es, reconocer la redención mediante Cristo Jesús es suficiente para que Dios juez pueda dar acceso a que el hombre con fe sea salvo. Pero con esta fe que estamos tratando de comprender, vamos a ver algunas aplicaciones relativamente cotidianas de la fe. En primer término, lo básico y elemental, fe para nuevo nacimiento. Si bien no es algo tan cotidiano y práctico, es el primer paso en la vida de un creyente para convertirse en cristiano. Un creyente debe convertirse en cristiano. 2 Corintios 5:27. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Solo por la fe es posible nacer de nuevo, ya que no solo se trata de pensamientos, sino de las obras que provienen de esos pensamientos. Y ahora sí, una vez que accedimos al nuevo nacimiento, vamos a encaminarnos a que la fe se vea en obras. Porque, como el delincuente, si creíste y ahí nomás partiste, fuiste recogido por el Señor, todo bien, no tuviste tiempo de poner tu fe en obras, de manifestarlas. Pero en líneas generales Dios nos da abundante tiempo para demostrar la fe. Por eso es la convicción, la demostración de lo que no se ve. Porque Dios nos da tiempo. En la demostración de aquello espiritual que no se ve, es cuando empezamos a permitirle a los incrédulos que vean que Dios es real, que lo espiritual es real, en la demostración de nuestra fe. Entonces, no solamente nacemos de nuevo al decir, ay, sí, yo creo en Jesús, sino que nacemos de nuevo haciéndonos nuevos. No se trata de renovarnos, no se trata de restaurarnos, sino de restituirnos. Dios no te renueva, Dios te hace de nuevo a partir de nacer desde el Espíritu. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, para que sean irreprensibles, es decir, sin culpa en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para cuando el Señor Jesucristo regrese. No alcanza solo con creer, no alcanza con sujetar los pensamientos, sino que hay que manifestarlos. Es decir, creo desde el espíritu, sujeto mis pensamientos desde la voluntad que está en el alma, pero dice también cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Si yo solo sujeto mis pensamientos, pero después termino mirando, diciendo, escuchando o haciendo cualquier cosa, ¿para qué sujeté mis pensamientos? Se me cruza una canción mundana. Entonces rápido sujeto mis pensamientos y empiezo a pensar. Me pongo a tararear, a cantar una canción cristiana para sujetar mis pensamientos. Pero la patita empezó a moverse. Sujeté mi pensamiento y le metí una canción cristiana, pero mi cuerpo todavía no manifestó un pomo de nada. Como para poner un ejemplo visible y práctico, ¿no?
Y en este punto vemos cómo la fe comienza a actuar sobre todo el ser de la persona que cree, espíritu, alma y cuerpo. En el funcionamiento cotidiano nos encontramos con las emociones que expresan cómo nos sentimos. La mente dice lo que pensamos. Acá voy a tratar de ir a hacer un progreso. Las emociones expresan cómo nos sentimos. La mente dice lo que pensamos. La voluntad comunica lo que queremos. Dame la frase concluyente. Y hasta que el ser humano no se renueva en el espíritu, el alma es quien determina cómo vivir de acuerdo a las sensaciones que percibe desde los sentidos. Ahí es la construcción. Las emociones determinan qué sentimos. La mente dice qué pensamos. La voluntad comunica al cuerpo, a los miembros, qué queremos. Entonces, si no nos renovamos en el espíritu, es decir, no nacemos desde el espíritu, quien gobierna es el alma. Quien determina cómo vivimos es el alma, es la voluntad. Y la voluntad es gobernada por las sensaciones que se perciben desde los sentidos y emociones. ¿Cómo hacemos entonces para manifestar cotidianamente el nuevo nacimiento, permitiendo que ese ser espiritual que nació de nuevo tome gobierno, tome dominio de mi vida? No puedo seguir, si he nacido de nuevo, no puedo seguir luchando con pensamientos incorrectos. No puedo seguir luchando con ganas de insultar, porque la lucha con el fruto del pecado, ¿dónde se lleva a cabo? ¿Dónde está la batalla? En la mente. ¿Y la mente en dónde se mueve? ¿En el ámbito material o en el ámbito espiritual? La mente se mueve en el ámbito material porque la mente es lo que da la orden neurológica para materializar, para poner en funcionamiento mi cuerpo. Entonces yo tengo luchas en la mente, tengo luchas en el ámbito material. Pregunto, ¿qué estoy haciendo yo en el ámbito material si en teoría estoy sentado en lugares celestiales? ¿Por qué lucho? Porque no estoy en lugares celestiales. ¿Por qué no estoy en lugares celestiales? Porque no desarrollé la fe. ¿Van entendiendo por qué lo que dije de que somos una congregación débil en fe? Sabemos bastante. Disfrutamos del tiempo de comunión, de congregación, disfrutamos la palabra, disfrutamos de la alabanza, pero ¿vivimos en fe o vivimos por fe? Es decir, solo por la fe se puede producir una restitución de manera tal que el hombre no vuelva atrás al punto de volver a dar la espalda a Dios. Es posible, por la inestabilidad emocional, la presión de los ambientes externos, flaquear, deslizarse, cometer errores, enfriarse. Sí, sin dudas. Somos humanos y seguimos habitando este cuerpo débil y corrupto, con tendencia a la ley del pecado. Pero solo por la fe empezamos el proceso de restitución que se tiene que manifestar en la vida cotidiana. Si verdaderamente por la fe existió un nuevo nacimiento espiritual,
el Espíritu toma el gobierno para que tal hombre no regrese al muerto que sepultó en Cristo Jesús. Jesús, después de resucitar y ascender al Padre, volvió a manifestarse en cuerpo. Y vino Tomásito y le hurgó con su dedo en las llagas. ¿Y a Jesús le dolió? Probablemente le dolió que no creyera por lo que le habían dicho, pero no le dolió en el cuerpo, porque Jesús no volvió al cuerpo que sepultó, sino que se mostró en el cuerpo que resucitó. Si nosotros morimos a las cosas viejas y somos nuevos a las cosas nuevas, morimos al hombre viejo y nacemos en el hombre nuevo, ¿por qué constantemente volvemos al muerto que hemos sepultado? Sigamos. Fe como palabra de autoridad. Mateo 8, del 5 al 10. Cuando Jesús llegó a Capernaum, está en varias pantallas, así que cuando llegue al final lo va siguiendo. Cuando Jesús llegó a Capernaum, un capitán del ejército romano se le acercó y le rogó que sanara a un sirviente que estaba en cama, paralítico y que sufría mucho. Le respondió Jesús: iré a sanarlo. Señor, le dijo entonces el capitán, no soy digno de que vayas a mi casa. Desde aquí mismo puedes ordenar que se sane mi criado y se sanará. Antes de seguir con la lectura. Acá vemos que está hablando de sanidad, y sanidad netamente física. El detalle es que este romano le dijo: Señor, no soy ni digno de que vayas a mi casa. Reconoció automáticamente una posición de autoridad espiritual en Jesús. Reconoció a un Cristo ubicado no en el ámbito natural, porque en el ámbito natural nadie puede sanar por imponer manos o por dar una orden. Mucho menos por dar una orden, tal vez por imponer manos a algún brujito. Pero desde aquí mismo puedes ordenar que se sane mi criado y se sanará. Fíjate el reconocimiento de la posición espiritual que estaba haciendo este romano sobre Jesús. Al oír esto, Jesús se maravilló y les dijo a quienes lo seguían: en todo Israel no he hallado una fe tan grande como la de este hombre. No, termina ahí, es otro el largo. En todo Israel no he hallado una fe tan grande como la de este hombre. Acá combina la sanidad física con una expresión de fe. No dice tu fe te ha sanado en ningún punto. Esto también es un ámbito parecido, pero Jesús termina destacando cómo alguien puede entender una voz de autoridad espiritual y tener fe, reconocer eso. El centurión entendió que la fe es una voz, una palabra, una orden que proviene de alguien con autoridad superior, y la misma, si es obedecida, produce el resultado de lo que dijo. Si la voz en autoridad es obedecida, produce automáticamente resultado. Automáticamente no significa ya, necesariamente, sino que obedecer a una voz que viene desde la eternidad, desde lo espiritual, provoca que en el momento que corresponde en el tiempo eso suceda. No se puede debatir o discutir sobre si Jesucristo es autor de eterna salvación. No es un tema de discusión. Cualquier religión que presente otra alternativa, no es posible sentarse a discutir. Que Buda, que Mahoma, que... No se puede, no es discutible.
¿Se cree o no se cree? Punto. Jesús es autor de eterna salvación. ¿Se cree con fe o no se cree? No es argumentable, no tiene fundamento. No se puede sostener con conocimiento. Se sostiene con fe. O crees o no crees. Te puedo explicar muchas cosas. Mediante el estudio de la palabra se puede argumentar, se puede enseñar, se puede convencer a un incrédulo de muchos aspectos sobre la historia y fundamentos de la moral y la ética. Pero solo el don de reconocer en Cristo a un ser con posición y autoridad de Rey eterno es lo que provoca fe para salvación. Puedes conocer toda la Escritura, toda la palabra. Puedes ser un estudioso y argumentar y fundamentar y convencer a miles de personas de que la Biblia es real, que la historia es real y que convencelo hasta que resucitó Jesús. Demostráselo. La ciencia lo ha demostrado. Aunque no quiera, la ciencia con el santo sudario, la síndone de Turín, ha demostrado que Jesús resucitó. ¿Saben lo que es eso? ¿Alguien no sabe de qué estoy hablando? El sudario es el manto con que se envolvían a los muertos. En la palabra, ya les voy tirando un anticipo de sábado, de sábanas dobladas. Cuando los Juan y Pedro y María Magdalena llegan al sepulcro después de la resurrección, se encuentran con el sudario doblado sobre la camilla en la que Jesús había estado recostado. Ese sudario perduró en el tiempo. Yo personalmente creo y estoy convencido de que es fehacientemente el sudario de Jesucristo, el que está en el Vaticano, en Turín, no sé dónde es que está o que se encontró en Turín. Es una sábana de aproximadamente 5 metros y algo de largo, porque cuando se envolvía a los muertos, se los envolvía con una sola pieza entera que arrancaba desde los pies y se doblaba desde la cabeza y llegaba hasta los pies de vuelta. Entonces era sumamente largo para cubrir todo el cuerpo. Ese sudario que existe tiene todas las marcas de sangre de un hombre crucificado, un hombre envuelto, recostado, con los brazos cruzados sobre el pecho. En los brazos y en los pies hay orificios de clavo, en las manos, en las muñecas, no recuerdo bien dónde es que están, orificios de clavo, lo que denotan que fue crucificado. En la frente hay marcas y gotas en la frente y en todo alrededor de la cabeza, como que tuvo algo clavado. El estudio que se hace de la marca de los huesos que se ve, habla de una persona que laboralmente, físicamente, trabajaba esforzándose con las manos. Corresponde, de casualidad, corresponde a la función de un carpintero, por ejemplo. Y el detalle, uno de los detalles sumamente importantes que tiene para conocer de qué época es, que en los ojos tiene marcada la moneda, con un sello de un rostro y una escritura, porque normalmente se le ponían una moneda en los ojos a los muertos cuando se los sepultaba. Esa escritura habla del emperador de Roma, que era emperador entre el año 20 y 40. O sea, era emperador durante la época de la crucifixión de Cristo. Y está claramente marcado. ¿Cuál es el detalle científicamente sobresaliente que tiene esto? Que todas esas huellas de sangre no presentan rasgos de haber sido arrancadas de una sangre seca ni húmeda, no presentan ni rasgos ni de gota que se movió. ¿Vieron cuando uno se saca una venda de una herida que se estira la piel? La NASA lo ha estudiado y ha intentado replicarlo y no pudo replicarlo, porque la forma en que se plasmó todo el reflejo de la imagen, la única manera en que puede producirse es porque el cuerpo al cual estaba, el elemento, el objeto al cual estaba adherido,
desapareció en un haz de luz, en una fracción de segundo. La única forma que la NASA pudo replicar una estampa así sobre una tela es desmaterializando un objeto mediante un haz de luz que dura fracción de segundo. Es la única forma que la NASA pudo replicar eso, y eso produce que al despegarse el manto de la sangre a la cual estaba adherido, no queden rastros de despegado, sino que desapareció. Lo que estaba cubriendo eso se desmaterializó, expandiendo un haz de luz muy potente y dejó tatuado en la tela toda la fisonomía del objeto que cubría. Por tanto, la única forma que un hombre envuelto en eso haya podido dejar ese rastro es que haya sido desmaterializado de una manera que la ciencia aún no sabe cómo. Bien, listo. Me hicieron ir por la rama, pero bueno, ya saben que es el santo sudario de Turín. ¿Por qué la iglesia está llena de... Bueno, esto es lo que hablamos recién. ¿Por qué la iglesia está llena de creyentes que luchan permanentemente con debilidades, con pecados? Creyentes que carecen de autoridad sobre sus relaciones, sobre sus pensamientos, por falta de fe. Dame la frase siguiente. Aunque se cree que Jesús salva, la falta de fe es falta de posición de autoridad espiritual. La posición de autoridad espiritual nos quita de la lucha para posicionarnos en gobierno. Eso se logra con fe. La fe que sabe que lo espiritual gobierna sobre lo natural. Aunque creamos que Jesús nos da salvación, aunque tengamos la fe y si hoy partimos seremos salvos, seguimos en lucha porque no tenemos autoridad espiritual. Porque tenemos fe, pero somos débiles. ¿Qué le dijeron los apóstoles a Jesús? Jesús, aumentanos la fe. Iban en la barca, Jesús dormía y estos luchaban contra viento y marea. Hombres de poca fe. No le dijo hombres sin fe. Les dijo hombres de poca fe. Creen que yo soy el Hijo de Dios, creen que soy el Mesías, creen que los voy a redimir, creen que les doy salvación, pero luchan porque tienen poca fe, son débiles en la fe. Entonces no se posicionan espiritualmente. A Pablo lo mordió una serpiente, la sacudió de su mano y siguió predicando. El antídoto, denme algo, me duele. No luchó. ¿Por qué no luchó? Porque tenía una posición espiritual. Durante algún tiempo luchó contra su problema. Se supone, se presume que el problema de Pablo era que no veía. Por eso hay una de las cartas que dice, y esto lo escribo yo de mi mano, por eso lo escribo con letra grande. Era miope. Y un tiempo luchó. 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón. Esto presuponiendo que eso era el aguijón del cual hablaba. Pero Dios me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No luchó más. Recibió el poder, se perfeccionó y se posicionó en autoridad espiritual y dejó de luchar. Y probablemente el día que la guillotina cayó sobre su cuello, lo hizo con una sonrisa y con los ojos bien abiertos. Fe en obras. Gálatas 5, 16 al 25. Este sí era el extenso. Así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta va en contra de lo que el Espíritu quiere, y el Espíritu desea lo que va en contra de la naturaleza pecaminosa. Estos dos se oponen entre sí
Y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si a ustedes los guía el Espíritu, ya no están bajo la ley. Estas son las obras de la naturaleza pecaminosa: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odios, pleitos, celos, iras, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borrachera, orgías y otras cosas como esas. Podríamos hacer un estudio desarrollando cada una de esas, pero creo que por lo menos por ahora no es necesario. Como ya les dije antes, y se los repito ahora, los que llevan esa clase de vida no heredarán el reino de Dios. En cambio, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz su naturaleza pecaminosa. Puesto que vivimos por el poder del Espíritu, sigamos la dirección del Espíritu. Y en este sentido se hace necesario comprender la progresión que tiene la fe. Creo que no amerita demasiado desarrollo toda esta lectura, este párrafo. Nos está hablando del poder, lo que dijimos antes, requisito. No me avergüenzo del poder de Dios. Lo voy a leer bien para no errarle. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Esto que hemos leído en Gálatas es la aplicación de eso. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Es decir, reconozco cuáles son las obras que el poder de la ley del pecado produce, pero ahora yo vivo en el poder del Espíritu, por tanto produzco, fructifico otras obras, otra clase de fruto, el cual no es compatible con el fruto que produce la ley del pecado. Entonces, a medida que empiezo a producir amor, contrarresto el odio, los pleitos, los celos, las iras y las rivalidades y las disensiones. A medida que produzco gozo, por ejemplo, puedo contrarrestar la borrachera, porque dicen que el que está triste se emborracha para ponerse alegre y olvidarse de lo que le causó la tristeza. A medida que produzco humildad, contrarresto el orgullo, la soberbia. Entonces, a medida que voy fructificando lo que produce el Espíritu, no me tengo que esforzar en no producir fruto de pecado. Es automático. Es por consecuencia de producir lo bueno, que ya no produciré lo malo. Entonces dejo de luchar y empiezo a posicionarme en el lugar desde el cual se produce el fruto del Espíritu. Debo comprender la progresión que tiene la fe, porque si solo queda en fe para ser salvo y no se ve en obras, en fruto, se va a convertir en una convicción egoísta que no comprendió la esencia del corazón del Padre. Insistimos con esto, ¿podemos tener fe para ser salvos y no verla en obras? Sí, es posible vivir toda una vida con fe, pero no verla en obras. Y entraremos como por fuego al reino de Dios, pero jamás habremos conocido la esencia del corazón del Padre. La fe, dame el siguiente, la fe es para salvación.
En primer lugar, este es el orden de lo que venimos viendo desde hace 3 clases. Primero, nos convence del pecado. Segundo, reconoce una voz de autoridad. Tercero, hace nacer de nuevo conforme a esa voz. Cuarto, posiciona al hombre en autoridad espiritual. Y hasta acá muchos no hemos llegado. Quinto, produce obras dignas del Espíritu. Entendiendo este progreso, la mayoría de cristianos nos quedamos en el tercer paso. Tenemos convencimiento, convicción de pecado, entonces nos arrepentimos. Reconocemos una voz de autoridad, entonces creemos en la obra de resurrección de Cristo. Nos hace nacer de nuevo, entonces somos seres renovados, fortalecidos. Pero ahí nos quedamos y nos conformamos con ser miembros de una iglesia, miembros de una congregación. Y a veces nos quedamos siendo el meñique. ¿Para qué sirve el meñique? ¿Cuánto uso le damos al meñique? Yo sabía que alguien me iba a decir eso, cómprate un hisopo para lavarse y limpiarse la oreja. O sea, no estoy desmereciendo el meñique porque si Dios lo creó es para algo. ¿Cierto? Acá, por ejemplo, es el último dedo sobre el cual asiento el micrófono, porque si saco el meñique se me puede deslizar así. Pero la realidad es que en la vida práctica el meñique no tiene demasiada utilidad. Y a veces claro, pero le da mucha utilidad porque le falta a los otros. Llámame, ahí tenés otra cosa útil. La realidad es esa, o sea, porque se me ocurrió el ejemplo del meñique porque es un miembro del... Bueno, voy a hacer un... No, es para el equilibrio. Es un miembro del cuerpo al cual le damos poca utilidad práctica en lo cotidiano. O tal vez le damos utilidad pero ni nos damos cuenta, ni nos percatamos de que lo estamos usando. Entonces a veces muchos miembros de iglesia nos quedamos siendo meñiques. No sabemos ni para qué sirven. No sabemos para qué servimos. No nos posicionamos en un lugar como el pulgar. Si no tenemos el pulgar, nuestras manos son prácticamente inservibles. Entonces, nuestra fe para salvación nos debe llevar a progresar a una posición de autoridad espiritual. Estos dos tienen autoridad en nuestra mano. Y eso va a hacer que produzcamos obras dignas del Espíritu o desde el Espíritu. La fe sin obras visibles solamente puede ser aceptable en contextos muy particulares, como el ladrón, insistimos, tuvo fe, pero no llegó a tener obras visibles. Pero cuando la vida en la tierra presenta tiempo por delante, es para fructificar, no es para otra cosa. No es para vivir bien, es para dar fruto. Santiago 2, 14 al 19. Hermano mío, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Es retórica y es irónica la pregunta, porque en realidad sí lo salva, pero a la idea que quiere ir Santiago está bien aplicada. Por ejemplo, un hermano o una hermana no tiene ropa para vestirse y tampoco tiene alimento necesario para cada día. Si uno de ustedes les dice que te vaya bien, abrigate y come todo lo que quieras, pero no le da lo que necesita su cuerpo, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve esa fe? Así pasa también con la fe. Por sí sola, sin acciones, está muerta. Pero alguien puede decir, tú tienes fe y yo tengo acciones. Pues bien, muéstrame tu fe sin acciones y yo te mostraré mi fe por medio de mis acciones. Tú crees que hay un solo Dios, qué bien, pero también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto,
Debes darte cuenta de que la fe sin las acciones es inútil. Es duro, Jacobo Santiago. La fe proviene del diseño de Dios desde la eternidad, cuando desde el momento de formar la vida de cada hombre dispuso poner en su espíritu la fe que provocaría el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Posterior a ese suceso espiritual es la vida cotidiana que debe manifestar las obras espirituales en el terreno físico. Lo leí todo porque no me acordaba que... La fe es un diseño de Dios. Dios lo diseñó en la eternidad cuando dijo, voy a diseñar este ser humano, voy a poner fe en su espíritu. Y en algún momento Él va a descubrir esa fe. Va a acceder a la salvación y tendrá la posibilidad de ponerla por obras. Y lo último que quiero desarrollar en estos aspectos prácticos es la posición. Efesios 2:6, que es a lo que mencioné desde el principio que íbamos a llegar. Dios nos levantó de los muertos. Dios nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque somos uno en Cristo Jesús. Siempre vemos esto como un acontecimiento futuro, pero Pablo dice, Dios ya nos levantó de los muertos con Cristo. Por tanto, es algo que ya sucedió en lo espiritual, sí, pero ya sucedió y nos sentó con Él en lugares celestiales, ya sucedió. Y ya sucedió porque somos uno en Cristo. Esto tiene que ser una premisa en nuestra vida de fe. ¿Queremos ser una congregación fuerte, posicionada en lugares celestiales? Tenemos el primer cielo, que es el ámbito en el cual vivimos y nos movemos. Tenemos el segundo cielo. Esta es una de las acepciones que puede haber sobre los tres cielos. Yo tiro esta sin entrometerme demasiado, no lo tenía previsto, pero entiendo que lo debo mencionar. Primer cielo es el ámbito donde nos movemos, lo que vemos, el cielo que vemos. Segundo cielo se llama Raquia, que es donde se mueven los demonios, los espíritus, desde donde gobierna Satanás. Tercer cielo son los lugares celestiales, es el Samayim. Ahí es de donde Dios ejecuta su gobierno, es a donde está el trono de Dios, el trono de Dios en el cual está sentado Cristo, y a donde Él nos sentó junto a Él. Atmósfera, cielos materiales, Raquia, Samayim. Nosotros vivimos luchando desde la atmósfera con la Raquia. Deberíamos, por fe, en fe, posicionarnos en el Samayim para tener autoridad sobre la Raquia, quitarle dominio a las huestes espirituales de maldad para permitir que el gobierno de Cristo descienda sobre el ámbito terrestre. ¿A qué distancia de vida práctica estamos del Samayim? La falta de fe produce una fe llena de esperanzas, anhelos y oraciones
sin respuesta. La falta de fe produce creyentes con problemas de salud y finanzas. La falta de fe provoca congregaciones llenas de creyentes que asisten a un lugar físico, pero no congregan en lo espiritual. Personas que cantan juntos, pero no están unidos en un sacrificio de alabanza. Miembros de un cuerpo descoyuntado, hijos que no reconocen al Padre ni su casa. Esto es casa espiritual. Casa espiritual. Este lugar. Bien, no. ¿Cuál es la casa espiritual? Bien, nosotros, vamos. ¿Pero cómo le llamamos a esto? Ay, no le queremos decir templo. No le queremos decir iglesia porque tampoco es iglesia. No es templo porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. No sabemos cómo decirle. Está bien, o sea, le seguiremos diciendo iglesia, casa, salón. Hemos tratado de decirle casa porque suena más espiritual, la casa del Señor, la casa, encima le llamamos casa del Padre a esta congregación. Yo por ahí me he rehusado, pero podría animarme a decir que congregaciones hasta lo más parecido. Claro, vamos, ¿a dónde te vas? Al salón de reunión donde congregan los santos hijos de Dios. No, debemos ser más prácticos, pero con comprensión de lo que estamos expresando. Estar sentados en lugares celestiales es conocer los ámbitos espirituales, reconocer que todo lo logrado por Cristo en la muerte y resurrección nos pertenece y no es para nuestro disfrute o evitar padecimientos, sino para vivir desde esa posición de autoridad y fructificar en la vida práctica. Los conceptos que se aprenden, si no nos llevan a posicionarnos en los lugares celestiales, son tiempo perdido. Todo lo que venimos aprendiendo en los últimos años, si no nos provocan sentarnos en lugares celestiales de gobierno y autoridad, son tiempo desperdiciado. Cierro con esta frase, que ya me excedí de tiempo. El árbol que no se conecta con la fuente de vida, aunque en su ADN tenga la información de qué fruto debe producir, jamás podrá darlo a luz. Tal vez los que estamos hoy, los que están conectados, sepan de memoria el verso que leímos hace un ratito, Gálatas 5:22. Entonces decimos, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¡Aleluya! Me lo sé de memoria. Arranqué mal porque dije los frutos del Espíritu y la palabra dice el fruto. Es un solo, son atributos, ingredientes. Podemos sabernos de memoria cuál es el fruto, pero no lo vamos a dar a luz, no lo vamos a producir nunca, si solo lo tenemos como información y no estamos conectados a la fuente de vida. Y aunque suene bonito decir, Dios está aquí, y lo cantamos, Dios está. Cristo en nosotros, esperanza de gloria, sí. Cristo en nosotros, pero en los lugares celestiales, no acá. En los lugares celestiales, Cristo está acá, pero si mi espíritu está allá, y ahí me conecto con la fuente de vida,
a la fuente de vida. Y puedo todo lo que está ahora en mi ADN espiritual darlo a luz. Un árbol frutal, si no tiene luz de sol, si no tiene agua, en su savia tiene la información, la codificación genética que dice debo dar fruto, pero no está conectado a la fuente de vida, por tanto no va a dar fruto. Amén. Que el Señor nos dé luz, que rompa nuestra cabeza y nos lleve a comprender que debemos ser una congregación que por fe y en fe se posicione en lugares celestiales. En el nombre de Jesucristo, amén.